Estamos, Alejandra, ¿todo bien? Muy bien y feliz de estar acá porque la verdad me encanta venir a visitarlos a la comarca cada vez más linda. Bueno, siempre hay temas para charlar. En esta oportunidad vamos a hablar de algo tan necesario y tan vital para la humanidad, ¿no? Totalmente, se vino el Día Mundial del Agua y bueno, estos días especiales son para que podamos hablar de las cuestiones específicas del tema, para que se empiece a motivar cambios de hábito, de comportamiento dentro de la sociedad. Y la verdad es que la comarca tiene una situación muy especial en cuanto al tema de estrés hídrico, que significa estrés hídrico que la población no tiene a disposición todo lo que quiera de agua, sino que hay una porción específica de agua y eso se tiene que empezar a trabajar de una manera consciente. O sea, hoy hablábamos con los nenes de jardín y ellos hacían un trasvase de agua y se quedaban en un lugar sin agua y al otro lo llenaban de agua, lo desparramaban. Y en algo tan simple uno entiende que si saca, en algún momento nos vamos a quedar sin agua. Y estamos teniendo ese problema. Entonces, seamos simples y entendamos que por más que paguemos impuestos, por más que seamos ciudadanos de un espacio, no podemos utilizar el agua como si fuera un recurso que tuviéramos a libre disposición, porque la verdad ¿Es un que recurso no. que no se recupera? El sistema del agua, ¿sí?, es lo mismo que la energía. Todo se transforma, pero siempre es la misma cantidad. Entonces, si nosotros tenemos el 3% de agua, o sea, de todo el agua que hay en el planeta, del 3 al 7% es agua potable, o sea, agua dulce. Y en ese porcentaje una gran parte la usamos para la agricultura, para la industria. Para nosotros, para el consumo humano, usamos, pero la verdad es que más que para tomar y para nuestras necesidades básicas, hay mucho derroche por desconocimiento, porque una canilla que gotea, que nos parece que no tiene una relevancia, puede llegar a gastar hasta 100 litros de agua. Entonces, es mucha cantidad de agua que de verdad un agua potable, usarla para esos fines, no tiene sentido. Nosotros acá en Latinoamérica tenemos la suerte de haber contado con agua libre de disposición durante muchísimos años. Europa, si alguno tuvo la oportunidad de ir a Europa, no tenés esa libertad y de hecho es muy cara el agua y tiene que ver con eso, o sea, no hay a libre disposición, no podemos usarla como si no valiera nada. Tenemos que entender que es un recurso vital para nosotros. El 70% de nuestro cuerpo está conformado por agua. Si la desperdiciamos, si la contaminamos y si la derrochamos, estamos teniendo problemas y tenemos que ser conscientes de eso. Es muy importante que empecemos a articular sistemas en nuestras casas y también en nuestras empresas para que ese consumo de agua sea más consciente, ¿no? Y que empecemos a entender que no da lo mismo que cuando lavamos los platos, dejemos el agua corriendo mientras yo voy enjabonando el plato. Si ponemos un balde abajo del agua, abajo de la canilla, y sacamos la rosquita que hay abajo del fregadero, digamos, y dejamos el balde ahí, y hacemos la misma práctica que hacemos todos los días, nos vamos a dar cuenta que ese balde se va a rebalsar instantáneamente. Fíjate la cantidad de litros que usás solo en un lavado de platos. Entonces, seamos conscientes de que por más que paguemos ese recurso, no estamos pagando el valor total de lo que significa para nosotros. Tenemos que empezar a dimensionar el valor de esos recursos en cuanto a lo que necesitamos para la vida, no el costo monetario que tienen, ¿sí? Vos hablabas del estrés hídrico en la comarca, ¿no? Es decir, y digamos, hay distintas realidades en todo el distrito, ¿no? Sí, hay distintas realidades. Si bien esta semana tuvimos, digamos, la lluvia a mansalva y hoy están recuperándose, digamos, todos los cursos de agua, se proyecta, se prevé que de acá a unos años va a haber sequías intensas. Y esto tiene que ver con la crisis climática, tiene que ver cómo se van a desarrollar los escenarios meteorológicos de acá a más adelante. Que de hecho eso está todo estudiado, ¿no? Cómo nos va a pegar la crisis climática acá en esta zona. Entonces sabemos que vamos a tener problemas de sequía,
Sabemos que cada vez va a haber menos recurso hídrico. Empecemos a optimizar los sistemas para que no nos agarre desprevenidos, ¿no? Y sobre todo en casa, porque no nos damos cuenta, pero usamos mucho y gastamos mucho. Demasiado. Demasiado. Bueno, vos hablabas que has tenido contacto con los chicos en estas últimas horas, que no es la primera vez que lo haces, obviamente, y son sin duda los mejores efectos multiplicadores, ¿no? Son muy, digamos, ir con ellos y hablar con ellos es muy interesante porque nosotros tendemos a complejizar mucho las cosas. En la naturaleza es o es simple. O sea, la naturaleza es procesos que cuando se empiezan a sumar un proceso al otro, le da la complejidad, pero en síntesis cada proceso es muy simple. Nosotros los seres humanos complejizamos hasta el nivel de perder el eje, digamos, en donde estamos parados. Los nenes son simples y te lo traducen en esa simplicidad. Son frescos. Exacto. Y entonces fuimos a hablar sobre el agua y sobre lo importante que es el agua para nosotros en nuestras vidas y la verdad es que la tienen súper clara. Habría que escucharlos más. Porque claramente dicen, si no tenemos agua, no tenemos vida. Y parece una frase súper trillada, pero ellos lo dicen desde el conocimiento interno de lo que significa el agua para ellos. Me hace bien el agua, cuando yo me baño me siento bien. Esas frases que nos tenemos que volver a relacionar con todo eso, porque realmente perdimos esa sensibilidad hacia lo que significa el agua, el suelo, lo que significan los árboles, lo que significa todo lo que nos rodea para nosotros, ¿no? Que sin es un poco no... producto digamos, de culturas y de vorágine cotidiana también, ¿no? Sí, totalmente, y tiene que ver con que vivimos aceleradísimos, que la situación en la que estamos y en la que vivimos nos agobia y nos hace pensar en esas otras cosas y no tenemos el tiempo, es una realidad, por eso también nosotros siempre proponemos estos espacios de reflexión, estos espacios de poder charlar, porque es ese momento que por ahí, a través de la palabra de otro, podemos darnos cuenta de pequeñas cosas que vemos, pero que no las internalizamos o no tuvimos el tiempo de reflexionarlas. Por eso también siempre hacemos Sustentar TV y venimos acá y seguimos dando las charlas y seguimos tratando de llegar a cada una de las personas procesándoles, digamos, porque tenemos tanta información todos los días que no llegamos a conocer todo de todo. Y está bien, pues no podés ser experto de todo. Pero sí podés escuchar a gente que está en cada uno de los temas para tener un panorama general y sobre todo, siempre lo digo, decidir qué vida queremos tener y ser partícipes de esa vida, ¿no? Esta tarea continúa, o sea, no es de un día, ¿no? Esto continúa y continúa. El otro día estábamos haciendo como un back, estábamos mirando para atrás. Hace 11 años que me dedico a esto y todavía seguimos con las 3 R's. Digo, necesitamos evolucionar como sociedad, necesitamos empezar a entender. Yo creo que si uno analiza el comportamiento social hoy en día en Argentina, da mucho el comportamiento de un adolescente. Ayer me pasó que pasaba en Bahía Blanca por un lugar que decía, por favor no arroje basura en un espacio público. Y abajo estaba lleno de bolsas de basura. Y eso me hizo reflexionar ¿nos estamos rebelando contra qué con eso? Si el espacio público es el que disfrutamos todos, ¿a quién le estoy tirando la basura? Si yo vivo ahí cerca, a mí me perjudica eso. Entonces, empecemos a entender que tenemos que, digamos, que intervenir en las cuestiones sociales, pero desde una mirada más madura, desde un cambio, desde empezar a entender que hay que aportar socialmente, pero no con basura, sino con cosas que sumen a la sociedad. A veces es de todos. Da la sensación de que vamos retrocediendo en vez de ir incorporando todo esto, ¿no? No sé si retrocediendo, pero sí hay que empezar a entender que no nos podemos comportar como adolescentes ya. Necesitamos crecer un poco como sociedad. Y esto de, bueno, pero el otro no lo hace, yo lo hago y no tiene sentido. Sí tiene sentido, porque los malos comportamientos se copian, pero los buenos también. El cerebro aprende desde bebé por imitación.
porque tenemos unas células que se llaman, unas neuronas que se llaman espejo. Entonces imita al chiquito. Pero esas neuronas siguen funcionando cuando somos grandes. Y en estas cuestiones sociales parece algo muy trivial, pero funcionan re bien. Si todos alrededor mío empiezan a hacer las cosas bien, y yo me voy a sentir mal y lo voy a empezar a hacer bien. Entonces, por ahí es ese el camino, ¿no? Empezar a entender que, ¿por qué no ser ejemplo de lo que yo quiero para mi vida y también para mis hijos? Porque muchas veces les decimos lo que tienen que hacer a los nenes, pero nosotros no lo hacemos. Y los nenes no son, o sea, no es que entienden lo que les decimos, ellos entienden lo que hacemos. Nosotros tenemos que ser ejemplos desde lo que hacemos, no desde lo que decimos, porque si no le estamos dando un doble discurso. Y vienen estas dicotomías en las que por ahí algunos después dicen, y no, pero mi hijo no me hace caso, que digamos es parte de lo... Y pasa lo mismo, fíjate que pasa lo mismo en la sociedad. La gente no entiende, tira el pañal en cualquier lado, tira la basura en cualquier otro. Son cosas que siempre estoy escuchando de los que se quejan, ¿no? De los que hacen las cosas bien y se agobian por los que hacen las cosas mal. Y bueno, es parte de lo que somos. Yo ayer vi una foto que me encantó, me parece que la voy a hacer, un chico que está en una playa toda sucia y después la otra foto todo lleno de bolsas y la playa limpia. Y él decía, no es mi basura, pero sí es mi planeta. Entonces, tenemos que empezar a cambiar esa concepción o esa mirada, ¿no? De, a ver, nosotros estamos acá, estamos consumiendo recursos que además son de todos los seres, o sea, los animales, los vegetales, los microorganismos, todos conformamos un ecosistema, pero nosotros nos consumimos todos los recursos de todos y nos autodimos el derecho, porque nadie nos dio un derecho divino que dicen, bueno, ustedes son los reyes de la creación, usen todo lo que quieran, destruyan todo lo que quieran. No, en realidad necesitamos aprender a vivir en armonía con ese entorno. Y eso excede gobierno, excede sociedad, excede todo. Entra ya en una cuestión moral, ¿no? En que tenemos que empezar a pensar un poco más maduro y entender que además, si queremos ser egoístas, nosotros necesitamos esos ecosistemas para que limpien el aire, para que limpien el agua, para que tengan el suelo nutrido, para que nosotros podamos seguir viviendo. La naturaleza no nos necesita. Nosotros necesitamos de la naturaleza. Muchas veces decimos, cuidemos el planeta. En realidad, el planeta no necesita que lo cuidemos. Nosotros necesitamos que siga funcionando para que nosotros podamos seguir viviendo. O sea, es como necesitamos cambiar el eje tan antropocéntrico.